Zaida Peña apareció en la escena musical como una promesa luminosa, una voz joven que parecía destinada a ocupar un lugar propio dentro del regional mexicano, combinando carisma, frescura y una cercanía con el público que no se aprende, sino que se siente. En muy poco tiempo, su nombre comenzó a circular con insistencia, asociado a una imagen de ascenso rápido, conciertos cada vez más concurridos y una narrativa de éxito que parecía avanzar sin obstáculos. Su popularidad creció a un ritmo que sorprendió incluso a quienes formaban parte de la industria. Mientras otros artistas tardaban años en consolidarse, Zaida Peña parecía avanzar impulsada por una inercia difícil de detener, como si el momento histórico, el público y la exposición mediática se hubieran alineado a su favor. El escenario se convirtió en su espacio natural, y su presencia transmitía la sensación de alguien que estaba exactamente donde debía estar. Sin embargo, detrás de esa proyección ascendente, comenzaron a gestarse tensiones que rara vez se mostraron de forma explícita. Relaciones profesionales complejas, decisiones apresuradas y un entorno marcado por exigencias constantes empezaron a dibujar un contraste inquietante entre la imagen pública de éxito y una realidad personal mucho más frágil. La industria celebraba su crecimiento, pero pocas veces se detenía a observar el costo emocional de avanzar tan rápido. El punto de quiebre llegó de manera abrupta y devastadora. La noticia de su muerte sacudió no solo al público, sino a todo el medio artístico, generando una ola de preguntas que nunca encontraron respuestas claras. Las versiones oficiales ofrecieron explicaciones breves, casi mecánicas, incapaces de llenar el vacío dejado por una pérdida tan repentina. Lo que debía ser una carrera en expansión quedó congelado en un instante que nadie esperaba. A partir de ese momento, el nombre de Zaida Peña dejó de asociarse únicamente con música y comenzó a rodearse de un silencio incómodo, atravesado por rumores, contradicciones y una sensación persistente de que no toda la historia había sido contada. Las circunstancias de su muerte abrieron una grieta profunda entre lo que se dijo públicamente y lo que muchos intuyeron sin poder comprobar. Ese espacio de incertidumbre se convirtió en el verdadero epicentro del escándalo. Para algunos, se trató de una tragedia inexplicable. Para otros, de la consecuencia de un entorno que consume rápidamente a quienes no están preparados para resistir su presión. La falta de claridad alimentó una narrativa fragmentada, donde cada pieza parecía insuficiente para comprender el cuadro completo. Y en ese vacío, la figura de Zaida Peña comenzó a transformarse, de artista emergente a símbolo de una pregunta incómoda. En Fama MX no abordamos esta historia desde la especulación fácil, sino desde la necesidad de entender cómo una carrera prometedora puede apagarse de forma tan abrupta sin dejar respuestas sólidas. Porque más allá del talento y la exposición mediática, existe una dimensión humana que a menudo queda relegada cuando el éxito avanza más rápido que la capacidad de sostenerlo. Zaida Peña estaba en pleno ascenso. La pregunta que permanece, incluso años después, no es solo cómo brilló tan rápido, sino qué ocurrió realmente en los momentos finales de una historia que nunca tuvo tiempo de completarse. Antes de que su nombre apareciera en carteles, entrevistas y escenarios cada vez más grandes, Zaida Peña fue una joven formada en un entorno donde la música no era un lujo ni un proyecto estratégico, sino una presencia cotidiana que acompañaba la vida familiar y servía como refugio emocional. Su origen estuvo marcado por una cercanía profunda con la cultura popular del norte de México, un espacio donde cantar no significaba aspirar a la fama, sino expresar lo que muchas veces no se podía decir de otra manera. La familia ocupó un papel central en la construcción de su identidad, no solo como apoyo afectivo, sino como el primer escenario donde su voz comenzó a llamar la atención. Desde muy temprana edad, Zaida mostró una sensibilidad especial para interpretar canciones cargadas de emoción, una capacidad para conectar con quienes la escuchaban que no dependía de la técnica, sino de una autenticidad difícil de fingir. Ese rasgo, que más tarde sería clave para su rápido ascenso, se manifestó primero en espacios íntimos, lejos de cualquier cálculo mediático.
La infancia y adolescencia de Zaida transcurrieron sin la estructura rígida de una formación artística formal, pero sí con una exposición constante a la música regional, absorbida de manera natural, casi instintiva. No hubo un momento exacto que marcara el inicio de una carrera, sino una transición gradual en la que cantar pasó de ser una actividad cotidiana a una posibilidad real de proyección. Ese paso, como ocurre con muchos artistas jóvenes, estuvo cargado de entusiasmo, pero también de incertidumbre. El ingreso al circuito profesional no fue el resultado de una planificación a largo plazo, sino de una combinación de oportunidades inesperadas y decisiones tomadas con rapidez. El interés de productores y promotores llegó cuando Zaida aún estaba construyendo su identidad personal, generando una aceleración que dejó poco espacio para la reflexión. La promesa de escenarios más grandes y reconocimiento inmediato se presentó como una oportunidad difícil de rechazar. En ese proceso, la figura familiar continuó siendo un punto de referencia, aunque el equilibrio comenzó a alterarse a medida que la exposición aumentaba. La dinámica cambió y con ella las expectativas, no solo externas, sino internas, como si el potencial detectado por otros comenzara a definir el rumbo antes de que ella misma pudiera hacerlo con claridad. La música dejó de ser solo una expresión y empezó a convertirse en una responsabilidad. El tránsito hacia la visibilidad pública estuvo acompañado por una presión silenciosa que rara vez se reconoce en los relatos de éxito temprano. La necesidad de responder a un ritmo impuesto, de adaptarse a un entorno competitivo y de cumplir con una imagen en construcción comenzó a moldear su día a día. Aunque el ascenso parecía positivo desde fuera, internamente se acumulaban tensiones propias de quien crece profesionalmente más rápido de lo que madura emocionalmente. Esta etapa inicial no estuvo marcada por escándalos visibles, pero sí por señales tempranas de vulnerabilidad que, vistas en retrospectiva, adquieren un significado distinto. La falta de tiempo para procesar los cambios, la intensidad del entorno y la exposición constante crearon un contexto complejo, donde la línea entre oportunidad y riesgo se volvió cada vez más difusa. Así, el camino de Zaida Peña hacia la exposición pública se construyó sobre una base de talento genuino y apoyo cercano, pero también sobre una aceleración que dejó poco margen para el error. Ese desequilibrio inicial, casi imperceptible en su momento, sería un factor clave para comprender no solo su ascenso, sino también las tensiones que emergerían cuando la presión del éxito comenzara a mostrar su lado más implacable. El inicio formal de la carrera artística de Zaida Peña coincidió con un momento en el que la industria del regional mexicano buscaba nuevas figuras capaces de conectar con un público joven sin romper del todo con la tradición. En ese contexto, su imagen y su voz parecieron encajar de manera casi perfecta, ofreciendo una sensación de renovación que resultaba atractiva tanto para promotores como para audiencias acostumbradas a rostros consolidados. El interés creció con rapidez, y lo que comenzó como una oportunidad puntual se transformó en una proyección constante hacia escenarios cada vez más visibles. Las primeras presentaciones confirmaron una intuición compartida por muchos. Zaida tenía una presencia escénica que iba más allá del repertorio. Su manera de interpretar transmitía cercanía, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que generaba empatía inmediata. Cada actuación parecía fortalecer la idea de que su ascenso no sería gradual, sino impulsado por una respuesta emocional del público que difícilmente podía planificarse. Conforme aumentaban las invitaciones y los compromisos, la dinámica de trabajo se intensificó. La agenda comenzó a llenarse de presentaciones consecutivas, entrevistas y sesiones promocionales que dejaban poco espacio para la pausa. El crecimiento, visto desde fuera como un logro incuestionable, implicaba internamente un ritmo exigente que demandaba adaptación constante y una madurez que aún estaba en proceso de formación. La música de Zaida Peña empezó a circular con mayor fuerza en distintos espacios, y su nombre se volvió reconocible en un lapso sorprendentemente corto. Ese reconocimiento temprano alimentó una narrativa de éxito que, si bien era real en términos de visibilidad, ocultaba las tensiones inherentes a una carrera construida bajo presión.
La expectativa de mantener una proyección ascendente se convirtió en un factor permanente, influyendo en cada decisión artística. A diferencia de otros procesos más pausados, el suyo no ofreció demasiadas oportunidades para el error o el replanteamiento. Cada paso parecía definitivo, y cualquier señal de duda podía interpretarse como debilidad en un entorno donde la competencia es constante. Esta falta de margen contribuyó a un estado de alerta continua, donde el entusiasmo inicial comenzaba a convivir con un cansancio difícil de verbalizar. Los escenarios más grandes trajeron consigo una exposición mayor, y con ella una atención mediática que rara vez distingue entre la figura pública y la persona. La imagen de Sayda Peña empezó a ser observada, interpretada y juzgada desde múltiples ángulos, generando una presión adicional para sostener una identidad coherente frente a expectativas diversas. El éxito, en este punto, ya no era solo un logro, sino una responsabilidad que debía defenderse día tras día. Aunque el reconocimiento continuaba creciendo, el equilibrio interno se volvía cada vez más frágil. La intensidad del entorno artístico, sumada a la rapidez del ascenso, comenzó a mostrar su lado más exigente, poniendo a prueba la capacidad de resistencia emocional. Lo que en un inicio se percibía como un impulso imparable, empezó a revelar un costo silencioso. Esta etapa de la carrera de Sayda Peña representa el momento exacto en el que la promesa se transforma en presión y la visibilidad en una carga constante. Un punto crucial para entender cómo el éxito temprano, sin estructuras sólidas de contención, puede convertirse en un terreno inestable, incluso cuando todo parece avanzar en la dirección correcta. Ese desequilibrio, aún invisible para el público general, preparó el escenario para una fase mucho más compleja, donde las tensiones acumuladas comenzarían a manifestarse de formas que nadie supo o quiso anticipar. El nombre de Sayda Peña quedó definitivamente marcado por una noche que transformó una historia de ascenso acelerado en una narrativa de escándalo, confusión y preguntas sin respuesta. Lo que hasta entonces había sido leído como la trayectoria de una joven promesa, se vio abruptamente interrumpido por un suceso que sacudió a la industria musical y dejó al público enfrentado a una realidad incómoda. Nadie parecía tener una versión completa de lo ocurrido. Las primeras informaciones circularon con rapidez, pero también con una notable falta de claridad. Los reportes oficiales ofrecieron datos básicos, mientras que los medios comenzaron a llenar los vacíos con interpretaciones fragmentadas y testimonios indirectos. La ausencia de una explicación sólida abrió un espacio fértil para la especulación, donde cada silencio adquiría un peso desproporcionado y cada detalle incompleto se convertía en una posible pista. Pronto, el foco dejó de estar únicamente en la tragedia y se desplazó hacia el entorno que rodeaba a la artista. Se habló de presiones constantes, de un ritmo de trabajo difícil de sostener y de un contexto emocional frágil que hasta ese momento había pasado inadvertido para el gran público. Nada de esto fue confirmado de manera definitiva, pero la repetición de estos elementos en distintos relatos comenzó a construir una narrativa paralela, más oscura y compleja. El escándalo no se manifestó en una revelación contundente, sino en la acumulación de dudas. ¿Por qué una carrera que avanzaba con tanta velocidad se detuvo de forma tan abrupta? ¿Existieron señales de alerta que fueron ignoradas? ¿Hasta qué punto el entorno profesional influyó en un desenlace que nadie supo anticipar públicamente? Estas preguntas, lejos de encontrar respuestas claras, se multiplicaron con el paso del tiempo. La reacción del medio artístico fue desigual. Algunos optaron por el silencio, quizá por respeto, quizá por temor a profundizar en un terreno sensible. Otros expresaron su conmoción sin entrar en detalles, reforzando la sensación de que existía una historia más amplia que no estaba siendo contada. Ese contraste alimentó la percepción de un escándalo que no dependía de acusaciones directas, sino de la falta de transparencia. Para el público, la experiencia fue desconcertante.
La imagen de Zaida Peña, asociada hasta entonces a juventud, energía y proyección, quedó repentinamente vinculada a una narrativa trágica que nadie sabía cómo interpretar. El duelo se mezcló con la incredulidad y la admiración con una sensación persistente de injusticia. La figura de la artista dejó de pertenecer al presente para instalarse en un espacio suspendido entre lo que fue y lo que pudo haber sido. En este contexto, el escándalo adquirió una dimensión particular. No se trató de un episodio construido sobre excesos visibles o declaraciones polémicas, sino de una historia atravesada por ausencias, versiones incompletas y un silencio institucional que nunca logró disipar las dudas. La falta de conclusiones claras se convirtió, paradójicamente, en el núcleo mismo del escándalo. En Fama MX, este capítulo se aborda desde la responsabilidad de reconocer los límites de la información disponible sin convertir la tragedia en espectáculo, ni reducirla a una explicación simplista. El verdadero conflicto no reside únicamente en lo ocurrido, sino en la manera en que el entorno artístico y mediático gestionó una situación para la que no parecía preparado. La noche que cambió todo no cerró una historia, la dejó abierta. Y en esa apertura, marcada por preguntas sin respuesta, se encuentra una de las claves más incómodas de este relato. A veces, el mayor escándalo no es lo que se dice, sino lo que nunca llega a explicarse. Después de la noche que alteró para siempre la percepción pública de su historia, la atención comenzó a desplazarse lentamente desde los escenarios hacia la vida personal de Zaida Peña, un territorio que hasta entonces había permanecido mayormente al margen del escrutinio mediático. Esa transición no fue natural ni gradual, sino forzada por un acontecimiento que expuso, de manera abrupta, la fragilidad de una joven cuya imagen pública había sido construida sobre la idea de fortaleza, proyección y éxito ininterrumpido. En los días previos, quienes la conocieron de cerca hablaron de una rutina marcada por compromisos constantes y una presión difícil de procesar en silencio. No hubo señales públicas inequívocas, pero sí un cansancio acumulado que, visto en retrospectiva, adquiere un significado distinto. La vida personal, comprimida por la velocidad del ascenso, parecía desarrollarse en espacios cada vez más reducidos, donde el tiempo para la introspección era escaso y las decisiones se tomaban bajo una urgencia permanente. Tras el suceso, el impacto fue inmediato y profundo. La familia quedó expuesta a una atención mediática para la que nadie está preparado, obligada a enfrentar el dolor privado en un contexto de preguntas públicas insistentes. El duelo, que suele requerir silencio y distancia, se vio atravesado por versiones encontradas y una demanda constante de explicaciones que nunca llegaron a ser plenamente satisfactorias. La respuesta institucional y mediática contribuyó a una sensación de incompletud. Comunicados breves, declaraciones medidas y una rápida dispersión del interés informativo dejaron la impresión de que el capítulo se cerraba sin haber sido realmente comprendido. Esa falta de profundidad alimentó una percepción persistente de vacío, donde el impacto emocional superó con creces la información disponible. Para el público, el efecto fue duradero. La figura de Zaida Peña dejó de asociarse exclusivamente con música y juventud para convertirse en un símbolo de las consecuencias de un entorno que exige resultados inmediatos sin ofrecer siempre las herramientas necesarias para sostenerlos. El escándalo, en este punto, ya no se limitaba a lo ocurrido, sino que se extendía a la manera en que el sistema respondió o no respondió a una situación de extrema vulnerabilidad. En los días posteriores, las redes sociales se llenaron de mensajes que combinaban homenaje, indignación y una búsqueda colectiva de sentido. La ausencia de respuestas claras transformó el duelo en una experiencia compartida, donde la tristeza convivía con una sensación de injusticia difícil de verbalizar. El silencio oficial contrastaba con la necesidad del público de entender, de encontrar un relato que ofreciera algún tipo de cierre.
La vida personal de Zaida, hasta entonces protegida por la velocidad del éxito, quedó expuesta de manera involuntaria, revelando las tensiones que pueden surgir cuando la identidad pública avanza más rápido que la capacidad de sostenerla emocionalmente. No se trató de una historia de excesos evidentes, sino de un proceso silencioso donde la presión constante y la falta de contención adecuada se combinaron de forma peligrosa. En Fama MX, este capítulo se presenta con cautela y respeto, reconociendo que hay límites que no deben cruzarse y preguntas que quizá nunca tendrán una respuesta definitiva. Más que reconstruir cada detalle, el foco se sitúa en el impacto humano y social de una pérdida que dejó al descubierto fallas estructurales en la forma en que se acompaña a los artistas jóvenes en momentos de máxima exposición. Así, los últimos días de Zaida Peña no se entienden como un desenlace aislado, sino como la consecuencia de una serie de factores que convergieron en un contexto de presión extrema. Un episodio que, lejos de cerrarse con explicaciones simples, continúa generando reflexión sobre el precio real del éxito temprano y la responsabilidad colectiva de un entorno que, demasiadas veces, confunde proyección con protección. Tras la conmoción inicial, la historia de Zaida Peña comenzó a desplazarse hacia un territorio más íntimo, donde la música dejó paso a la ausencia y la familia se convirtió en el eje silencioso de un duelo vivido lejos del escenario. Para quienes estuvieron más cerca, el desafío no fue solo enfrentar la pérdida, sino hacerlo bajo la mirada constante de una opinión pública que buscaba respuestas donde quizás solo existía dolor. La familia, que había acompañado los primeros pasos de su carrera, pasó a ocupar un lugar distinto, marcado por la necesidad de proteger la memoria de Zaida frente a interpretaciones incompletas y relatos apresurados. En ese proceso, el silencio se transformó en una forma de resguardo, una manera de preservar la dimensión humana de una joven cuya imagen pública había crecido más rápido que el tiempo necesario para comprenderla plenamente. No hubo intentos de convertir la tragedia en un discurso permanente ni de prolongar la exposición mediática. Por el contrario, la decisión fue retraerse, permitir que el recuerdo se asentara lejos del ruido, en un espacio donde la música pudiera ser evocada sin quedar atrapada en el contexto de su final abrupto. Ese gesto, discreto pero firme, contrastó con la urgencia externa por cerrar la historia con conclusiones definitivas. El legado de Zaida Peña inevitablemente quedó incompleto. Su carrera no alcanzó a desarrollar todas las posibilidades que el talento y la proyección sugerían, y esa interrupción temprana transformó su obra en una promesa suspendida en el tiempo. Las canciones existentes adquirieron un significado distinto, no solo como expresión artística, sino como testimonio de una voz que no llegó a desplegarse por completo. Para el público, ese legado inconcluso se convirtió en un punto de reflexión. La escucha de su música ya no se limita a la apreciación estética, sino que invita a pensar en las condiciones que rodean a quienes inician carreras intensas a edades tempranas, enfrentando expectativas que a menudo superan las estructuras de apoyo disponibles. La ausencia, en este sentido, funciona como una pregunta abierta más que como una respuesta. Con el paso del tiempo, la figura de Zaida Peña comenzó a ocupar un lugar particular dentro de la memoria colectiva, no como una historia cerrada, sino como un recordatorio persistente de la fragilidad que puede coexistir con el éxito visible. Su nombre aparece en conversaciones que trascienden la música, vinculadas a debates más amplios sobre responsabilidad, acompañamiento y los límites de la exposición pública. En el ámbito familiar, el recuerdo se construye lejos de los focos, en gestos cotidianos que no buscan validación externa. La música, que alguna vez fue un puente hacia el reconocimiento, se convierte en un espacio íntimo de conexión, donde cada nota evoca no una carrera, sino una presencia. Ese contraste entre la memoria pública y la privada subraya la distancia entre la artista y la persona. En Fama MX entendemos este capítulo como una invitación a mirar más allá del relato tradicional de éxito y caída.
El legado de Zaida Peña no reside únicamente en lo que logró, sino en lo que su historia revela sobre un sistema que necesita repensarse. Más que una conclusión, su ausencia plantea una responsabilidad compartida: aprender a acompañar mejor a quienes desde muy jóvenes son empujados al centro de la atención. Así, la historia de Zaida Peña permanece abierta, no por falta de información, sino porque su significado continúa construyéndose con el tiempo. Un legado que no se mide por la duración de una carrera, sino por la profundidad de las preguntas que deja y la necesidad de no repetir los mismos silencios. Con el paso de los años, el nombre de Zaida Peña no desapareció del todo del imaginario colectivo, sino que adoptó una forma distinta, más silenciosa pero también más persistente. Ya no era solo el recuerdo de una joven promesa, sino el eco de una historia que dejó preguntas sin resolver y una sensación de ruptura difícil de ignorar. El escándalo, que en su momento dominó titulares y conversaciones, no se desvaneció completamente. Se transformó en un rumor latente, en una referencia indirecta que reaparece cada vez que se habla de carreras truncadas o de la presión que rodea a los nuevos talentos. No como un morbo constante, sino como una advertencia implícita sobre los riesgos de un entorno que suele avanzar más rápido que la capacidad humana de asimilarlo. En generaciones posteriores de artistas jóvenes, su historia comenzó a mencionarse de manera discreta, casi siempre en voz baja. Productores, músicos y personas del medio la evocan como un ejemplo de lo que ocurre cuando el éxito se acelera sin una red de contención sólida. No es una lección formal ni un caso de estudio oficial, sino una memoria compartida que influye, aunque sea de forma inconsciente, en decisiones actuales. El impacto cultural de Zaida Peña no se mide por cifras ni por premios, sino por la huella emocional que dejó. Su música, limitada en cantidad pero intensa en significado, adquirió con el tiempo una dimensión simbólica. Cada reproducción se siente menos como entretenimiento y más como un acto de recuerdo, una manera de mantener viva una voz que no tuvo oportunidad de evolucionar plenamente. El escándalo, visto a la distancia, pierde parte de su carácter sensacionalista y revela una estructura más compleja. No se trata solo de un acontecimiento puntual, sino de un contexto acumulativo donde expectativas, presión mediática y falta de acompañamiento convergieron de manera peligrosa. Esa lectura más amplia ha permitido que su historia sea revisada con mayor madurez y menos juicios apresurados. Para el público, la figura de Zaida Peña se ha convertido en un símbolo incómodo. Representa tanto el atractivo del ascenso rápido como el costo oculto que suele quedar fuera del encuadre. Esa dualidad es la razón por la que su nombre sigue generando reacciones emocionales, incluso entre quienes no siguieron su carrera de cerca. En Fama MX abordamos este capítulo reconociendo que el verdadero impacto de Zaida Peña no está en lo que ocurrió, sino en lo que reveló. Su historia expuso fallas estructurales en la industria y evidenció la necesidad de replantear la forma en que se acompaña a los talentos jóvenes en etapas críticas de exposición pública. No desde la acusación directa, sino desde la reflexión. El eco que quedó no exige respuestas inmediatas, sino memoria y responsabilidad. Cada vez que una nueva figura emerge con rapidez, la historia de Zaida funciona como un recordatorio silencioso de que el éxito sin equilibrio puede convertirse en una carga difícil de sostener. Ese es, quizá, su legado más profundo. Con el tiempo suficiente para que el ruido se apague, la historia de Zaida Peña deja de sentirse como una secuencia de hechos aislados y empieza a revelarse como una pregunta abierta que sigue buscando sentido. No hay un final claro ni una conclusión cómoda, solo una narrativa fragmentada que obliga a mirar más allá del desenlace inmediato. Zaida no alcanzó el estatus de leyenda en el sentido tradicional. No acumuló décadas de trayectoria ni una discografía extensa que permitiera rastrear su evolución artística. Sin embargo, su nombre permanece, no por lo que llegó a ser, sino por lo que pudo haber sido y por la forma abrupta en que ese camino se interrumpió. Esa interrupción transformó su figura en algo distinto a un simple recuerdo. La convirtió en un punto de referencia silencioso dentro de la cultura popular, un símbolo de los riesgos invisibles que acompañan al éxito temprano.
Su historia no se evoca con celebraciones, sino con una mezcla de respeto, inquietud y una sensación persistente de deuda emocional. A diferencia de otros relatos marcados por el escándalo, el suyo no ofrece una catarsis clara. No hay revelaciones finales ni responsables definidos que permitan cerrar el capítulo con facilidad. Esa ausencia de respuestas es, precisamente, lo que mantiene viva la conversación, porque obliga a aceptar que algunas historias no están hechas para resolverse, sino para recordarse. Con los años, el escándalo pierde protagonismo y deja espacio a una reflexión más amplia. Lo ocurrido deja de ser el centro y pasa a ser el contexto, un marco que revela fallas estructurales más profundas. La pregunta ya no es qué pasó exactamente, sino por qué el entorno permitió que una situación así se desarrollara sin mecanismos de contención efectivos. Para quienes descubren hoy su historia, Saída Peña no es solo una artista del pasado, es un espejo incómodo que refleja la fragilidad detrás de la exposición constante, la presión por responder a expectativas ajenas y el silencio que a menudo rodea las dificultades emocionales en etapas tempranas de una carrera. Su nombre funciona como una advertencia suave, pero persistente. En Fama MX, cerramos este relato sin pretender ofrecer una verdad definitiva. Entendemos que la memoria de Saída Peña no pertenece a un solo discurso, sino a múltiples interpretaciones que evolucionan con el tiempo. Más que juzgar, este cierre busca invitar a la reflexión, a cuestionar la manera en que se construyen y consumen las historias de éxito. Porque quizá la verdadera pregunta no sea si Saída Peña fue una leyenda inconclusa o una advertencia olvidada. Tal vez la pregunta correcta sea cuánto hemos aprendido realmente de su historia y cuántas veces más será necesario repetirla antes de cambiar la forma en que acompañamos a quienes apenas comienzan a brillar. La música termina, los titulares se desvanecen, pero la memoria permanece. Y en ese espacio silencioso, Saída Peña sigue existiendo, no como un final trágico, sino como una voz que aún pide ser escuchada con mayor atención y responsabilidad.